Jean Piaget se considera uno de los más representativos psicólogos del siglo XX. Fue un autor de grandes obras no solo para la psicología, sino también para la matemática, la lógica, la epistemología. Dentro de la pedagogía contemporánea encontramos una serie de teorías que buscan explicar de una manera más específica el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su principal interés era epistemológico. Piaget se preguntaba cuáles son las formas de conocimiento, o sea, cómo conocemos. El problema del conocimiento había formado parte de la filosofía. Las respuestas provenían tanto del empirismo como del racionalismo. El empirismo impone la experiencia a la razón. El conocimiento se da a priori de la experiencia. El racionalismo impone la razón sobre la realidad. El sujeto conoce gracias a las ideas innatas. Estas son las respuestas acerca de qué es el conocimiento. Piaget reemplaza la pregunta de qué de la teoría del conocimiento y se pregunta por el cómo. Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento. Piaget creía que este pasaje podía investigarse indagando en los niños. Piaget plantea que el conocimiento se realiza como un proceso complejo de construcción por parte del sujeto cuando entra en interacción con la realidad. Piaget reconoce diferentes estadios para el desarrollo intelectual. El primero es el estadio sensorio-motriz, que va desde los 0 a los 2 años y se caracteriza por el desarrollo de los reflejos, que poco a poco se van transformando en una complicada estructura de esquemas. Esto se inicia a partir del intercambio del sujeto con la realidad. En las operaciones concretas se desarrolla la inteligencia representativa. Y acá Piaget va a hacer una diferencia de dos fases. La primera fase, que es la preoperatoria, va de los 2 a los 7 años. En la segunda fase va de los 7 a los 11 años. En esta fase los niños desarrollan los esquemas operatorios, los cuales son reversibles. Las operaciones formales van de los 12 años en adelante y es la etapa donde se desarrolla la inteligencia formal. En esta etapa todas las capacidades siguen presentes y el pensamiento formal es reversible. Con la llegada de las corrientes constructivistas a la psicología, lo que se intenta es mostrar una diferenciación con las posturas empiristas e innatistas en epistemología y psicología. Las corrientes empiristas postulan la supremacía de lo material externo y los innatistas de lo psicológico interno en el conocer. Ambas posturas mantienen una relación dualista entre lo psicológico y lo material y aspiran a la verdad mediante supuestos que provienen del objetivismo y del realismo. Estas dos posturas fueron las que predominaron en el siglo anterior y a las que el constructivismo de Piaget pretende hacerle oposición. Las características más importantes de la teoría constructivista son las siguientes. El aprendizaje implica un proceso de organización interna de los esquemas. El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo. El punto de partida de todo conocimiento son los conocimientos previos. El aprendizaje se produce cuando entra en el conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que deberá saber. Para la teoría piagetana, en la base de todo conocimiento se encuentra una acción. El conocimiento, para este autor, no se inicia ni en el sujeto ni en el objeto, sino en la acción que el sujeto realiza. El sujeto es sujeto en tanto haya un objeto al que quiera conocer, y el objeto, a su vez, es objeto en tanto haya un sujeto que esté intentando conocerlo. La relación entre sujeto y objeto es dialéctica y constituyen un sistema. Estos sistemas tienen determinadas características. A semejanza de los organismos vivos, decimos
que son sistemas abiertos, en tanto funcionan, existen por su intercambio, por su relación con el ambiente, con el mundo. También, a su vez, son sistemas cerrados, ya que constituyen ciclos. También los caracterizamos como sistemas complejos, en tanto se relacionan con los sistemas biológicos, con los factores sociales y con lo cognitivo propiamente dicho. Y en último término, decimos que son dinámicos, ya que se modifican a sí mismos, manteniendo su propia identidad. Los esquemas, en su intercambio con el mundo, van de un estado de equilibrio a estados más avanzados, pasando por una fase de desequilibración y alcanzando una posterior reequilibración. Las reequilibraciones son las acciones contrarias a las que generaron la perturbación, mediante las que el sistema intentará hacer desaparecer el desequilibrio. Puede hacerlo restableciendo el equilibrio perdido, a lo que denomina equilibración simple, o bien puede reequilibrar la estructura logrando un equilibrio más complejo que se llama mayorante. Para Piaget, todas las reequilibraciones son mayorantes si no se detendría el conocimiento. Esta secuencia es el resultado del juego entre asimilación y acomodación. La asimilación se da cuando el sujeto incorpora un objeto externo otorgando significado. Designa la acción del sujeto sobre el objeto y es necesaria en la medida en que asegura la continuidad de las estructuras y la integración de los elementos nuevos a dichas estructuras. La acomodación es la modificación del esquema asimilador. Designa la acción del sujeto sobre el objeto. Es la transformación que sufren los esquemas con lo novedoso asimilado. A partir de la tesis de la continuidad entre lo biológico y lo cognitivo, Piaget plantea que los mismos mecanismos que permiten la vida en términos biológicos también permiten el conocimiento. Estas funciones invariantes son la adaptación y la organización. La relación funcional entre asimilación y acomodación es lo que nos ayuda a adaptarnos al medio, lo que se llama función invariante de adaptación. Acá tengo que aclarar que Piaget se refiere a función invariante en tanto modo de funcionamiento heredado de lo biológico, que permanece constante durante toda la vida. La segunda función invariante es la organización, que es el mecanismo interno que da cuenta de la acción ejercida por el sistema cognitivo en tanto totalidad sobre sus subestructuras o esquemas. Para Piaget, todo el conocimiento puede describirse en términos de funciones y estructuras cognitivas. Las funciones son procesos biológicos innatos para todos y que permanecen invariables a lo largo de nuestras vidas. Su propósito es construir estructuras cognitivas. En cambio, las estructuras varían repetidamente en función del crecimiento del niño. Las estructuras cognitivas son las propiedades organizativas de la inteligencia. Como tales, Piaget las considera mediadoras entre las funciones invariables de la conducta y de sus diversos contenidos.
La estructura, al igual que el contenido, y a diferencia de la función, cambian con la edad, y estos cambios evolutivos constituyen para Piaget su principal objeto de estudio. Citando a Castorina, podemos decir que el objetivo de Piaget va más allá de la mera descripción de las acciones observadas en los niños. Su propósito es explicar por qué los niños en una determinada etapa son capaces de realizar ciertas acciones y cometer errores, entre comillas, cuando realizan otras acciones. Piaget ofrece en la tesis, que pasa a convertirse en uno de los principios más importantes de la teoría, que las acciones de los niños y también de los adultos no se presentan en forma desordenada, sino que se evidencian formas de organización distintas para cada periodo de desarrollo. Las estructuras mentales son dinámicas y se definen en virtud de reglas operacionales que en conjunto forman un sistema equilibrado. Los puntos a tener en cuenta en dichas estructuras es que, en primer lugar, cambian a lo largo de la ontogenia intelectual y como consecuencia cambia la forma de equilibrio. En segundo lugar, la estructura total tiene subestructuras que a su vez muestran propiedades que son propiedades operacionales. Piaget indica que las estructuras operatorias de la inteligencia se fundan sobre dos formas complementarias de reversibilidad, que son la inversión y la reciprocidad. Desde el punto de vista psicogenético, las estructuras pueden clasificarse según el momento en el que se logra la construcción, porque se pasa de una estructura que sirve como andamiaje para una estructura un poco más desarrollada. De esta manera se puede hablar de estructura sensomotriz, preoperatoria, operatoria concreta y estructura formal. En la estructura sensoriomotriz, los niños descubren su entorno a partir de la exploración utilizando sus sentidos. Lo que define las estructuras preoperatorias es que carecen de reversibilidad, de transitividad y de conservación, pero poseen identidades cualitativas y funciones orientadas que son igualmente cualitativas y que corresponden a una especie de categorías, aunque son muy triviales y son bastante elementales. En la etapa de estructuras operatorias concretas, el niño adquiere progresivamente una mayor capacidad para organizar sus ideas y desarrolla también un pensamiento más lógico y racional. Pueden elaborar pensamientos concretos y son capaces de utilizar la lógica para llegar a conclusiones, aunque su raciocinio se limita por lo que pueden oír o tocar. Según Piaget, en estas edades no tienen problemas para ordenar objetos en función de características como tamaño, longitud, etc., pero sí para ordenar personas. El pensamiento operacional formal, que comienza aproximadamente a los 12 años de edad, abarcando hasta la edad adulta, se caracteriza por el hecho de que los niños, ya casi adolescentes, tienen una visión más abstracta y un uso más lógico del pensamiento. Se puede pensar en conceptos teóricos y mediante ellos hacer hipótesis, se puede llegar a conclusiones, sin necesidad de tener que basarse en objetos físicos o en soportes visuales. Otra característica funcional del pensamiento formal es el predominio del pensamiento hipotético deductivo. Moreno y del Barrio afirman que es indispensable que cierto medio social se dé para la actualización de estas posibilidades que se describieron y para que pueda acelerarse o retardarse también, teniendo en cuenta las condiciones culturales y las educativas. Gran parte de nuestra actividad razonadora versa sobre asuntos relacionados con personas y las relaciones entre ellas. Por tal, se lo denomina conocimiento social y trata de conocer cómo avanzamos en la comprensión de nosotros mismos, de las relaciones interpersonales, las costumbres sociales y otros objetos de conocimiento. Hacia finales de la década del 70, del 80, Piaget y sus colaboradores pusieron sus esfuerzos en demostrar cómo se crean las novedades cognitivas en el marco de la teoría constructivista y enfocados en el estudio de los aspectos funcionales del desarrollo. Sus aportes tienen una importancia vigente en nuestros días, tanto para la psicología como para la pedagogía, ya que facilita el conocimiento de las etapas en las que se encuentra cada niño
y así se pueden aplicar las pautas de enseñanza acordes a cada edad, a cada momento, respetando la idea de que el alumno es un sujeto activo que elabora información y es capaz de progresar por sí mismo.